Bueno, repito mi nombre es Ricardo Gargiulo, soy médico, formo parte del staff de la clínica Mogillansky. Primero quiero decir que estoy agradecido de la invitación. Voy a hablar de los métodos de imagen de resonancia y tomografía computada multidetector corporal total de baja dosis en el diagnóstico de mieloma múltiple. Dentro de los contenidos de la clase, vamos a hablar de las ventajas y limitaciones del método de tomografía computada corporal total de baja dosis, lo mismo en resonancia magnética. Me pareció interesante incorporar a la clase, hablar un poquito de gamapatía monoclonal y, por supuesto, de mieloma múltiple. En los últimos, ya metiéndonos en la clase, en los últimos años hubo un avance considerable en lo que concierne a las imágenes para el diagnóstico de las lesiones óseas líticas en etapas tempranas. Antes de introducirnos en la tomografía computada multidetector de baja dosis, cabe destacar que tradicionalmente las radiografías simples se utilizaban para identificar lesiones óseas. Para la estadificación, el estudio esquelético de rayos X está ampliamente disponible, como lo saben, es de bajo costo y la dosis de radiación ionizante es muy baja. Pero entre un 30 a un 50% de destrucción ósea debe ocurrir antes de que una RX sea anormal. Por eso tiene muy baja sensibilidad. Debido a estas limitaciones, es por eso que utilizamos la TC en su lugar. Dentro de las características de la tomografía computada de baja dosis son que los protocolos de dosis son con una tensión máxima del tubo de 120 a 100 kilovolts y de 40 a 100 miliamperes y con una exposición a la radiación entre 4 y 10 milisievert. ¿Esto qué quiere decir? Que puede alcanzar dosis 9 veces más bajas que las exploraciones corporales estándar, ¿no? Debido al alto contraste, esto gracias al contraste intrínseco del hueso. Dentro de las ventajas de la tomografía corporal de baja dosis es que la tasa de detección es del 43% mayor en comparación con la de rayos X. No hay superposición de imágenes y esto incrementa la sensibilidad del método. También nos permite la detección de pequeñas lesiones óseas no detectables por radiografía convencional. También otra característica es la detección de extensión extraósea o de patología adicional. Siguiendo con las ventajas del método, permite una mejor evaluación del hueso con riesgo de fractura, sirve para la guía para biopsia espinal y pélvica, es cómodo, más rápido, sin necesidad de contraste endovenoso, es ampliamente disponible y sirve para estadificar al mieloma múltiple. En esta diapositiva podemos ver a un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, donde se ve una imagen de tomografía que está ampliada, donde podemos observar una lesión lítica sobre L2, que comparativamente con la RX, la misma, no sé si lo logran ver, ¿tiene puntero láser el medio? Es muy tenue. La realidad es que en este paciente, en la RX, no fue diagnosticada la lesión, fue posterior una vez que se realizó la tomografía computada, pero sirve como comparativo, ya que en la RX tenemos superposición de estructuras que nos solapan objetivar esa lesión lítica. Dentro de las limitaciones de la tomografía computada de baja dosis es la sensibilidad limitada para la detección de infiltración difusa de la médula ósea o de lesiones sin reacción lítica. La dosis de radiación es más alta que la de rayos X y es más costoso. En esta diapositiva podemos ver a un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple con una infiltración multifocal. Si bien en las próximas diapositivas nos vamos a introducir en lo que es la resonancia magnética, pero sirve como ejemplo, ustedes pueden observar en las secuencias T1 y T2 FATSAT
la infiltración multifocal, como se llama, un patrón en sal y pimienta de todos los segmentos vertebrales, y llama la atención una lesión ósea que le confiere un colapso de las plataformas vertebrales a dicho segmento, siendo L5. En la tomografía computada esta lesión es perfectamente vista, donde se ve la lesión lítica central y el colapso de las plataformas vertebrales, pero no así el patrón no multifocal en sal y pimienta característico del mieloma múltiple. Introduciéndonos en la resonancia magnética tenemos dos componentes. Primero, el método nos permite una evaluación anatómica y morfológica, ¿no?, mediante secuencias convencionales T1 y T2-FAT-SAT o STIR. Y una evaluación funcional por medio de secuencias de difusión e imágenes de contraste dinámico. Esto nos agrega información sobre la celularidad y la vascularización de la médula ósea. Dentro de los protocolos de resonancia magnética para el estudio del mieloma múltiple, como dije, secuencias convencionales, estas son T1, T2-FAT-SAT o STIR, la difusión y el contraste dinámico. ¿Cuáles son estas secuencias convencionales? Como dije, T1, STIR o T2-FAT-SAT. Las intensidades de señal se basan en la composición de la médula ósea. ¿Qué significa esto? No es lo mismo estudiar a un paciente de 15 años que a un paciente de 62 años, ¿no? O sea, la composición de la médula ósea normal es de células de grasa, agua y células hematopoyéticas. En un paciente de 62 años vamos a tener lo que es una médula ósea amarilla con un mayor componente de células grasas, o sea, un 80%, y un menor componente de agua y de células hematopoyéticas. A lo contrario de lo que es un paciente de 15 años, donde vamos a tener un mayor componente de agua y un mayor componente de células hematopoyéticas y un menor componente de células grasas. Como podemos ver en este ejemplo, en una secuencia T1, el T1 nos permite ver el tejido graso hiperintenso, o sea, brillante. Como pueden ver, el tejido celular subcutáneo, al igual que la médula ósea, un marcado componente de tejido graso. En un paciente de 15 años donde hay un mayor incremento de agua y un mayor incremento de células hematopoyéticas, se atenúa esa señal, no es tan brillante. Luego, en lo que son las secuencias STIR o T2-FAT-SAT, es una secuencia que suprime la señal de la grasa, o sea, la oscurece. Entonces, todo lo que es grasa lo pone negro, ¿no? Y es una secuencia T2. Entonces, la secuencia T2 vamos a ver todo lo que es líquido blanco. Entonces, el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver blanco, al igual que los discos intervertebrales. A diferencia de cómo se ve en el T1, que el líquido se ve negro, al igual que los discos. ¿Se entiende? Sigo. Repasando un poco lo que dije, tenemos secuencias convencionales. Las secuencias convencionales T1 son las mejores para evaluar la médula ósea debido al alto contenido de grasa intercalado con elementos hematopoyéticos que aparecen hiperintensos en comparación con el músculo y el disco intervertebral. El contraste de la médula ósea puede acentuarse mediante el uso de secuencias de supresión grasa, como dije, o STIR. Las lesiones con alta celularidad y alto contenido de agua son fácilmente visibles en imágenes STIR como estructuras hiperintensas. En esta diapositiva podemos ver un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple con una infiltración difusa. Tenemos incidencias coronales y sagitales en secuencias T1 y STIR y T2-FAT-SAT. Podemos ver cómo está comprometido en las crestas ilíacas, los fémures de forma difusa, donde la señal es alta, está incrementada, o sea, hiperintenso, a contrario de en secuencias T1 que es baja, ¿no? También en las secuencias y en las incidencias sagitales se puede objetivar el compromiso fracturario de los segmentos, de los diferentes segmentos dorsolumbares, ¿no? Imágenes ponderadas en difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión estudia el pasaje de átomos de hidrógeno a través de la membrana celular.
¿no? Es un método que se utiliza cada vez más para evaluar la médula ósea. Esto debido a la sensibilidad, a la densidad celular y al contenido de agua. Se dice que una imagen es positiva cuando las lesiones focales, son hiperintensas o los cuerpos vertebrales son hiperintensos difusos. ¿Qué indica esto? Indica una restricción a la difusión, o sea, una restricción al pasaje de agua debido a la presencia de tejido celular, ¿no?, con un pequeño espacio intersticial. En esta diapositiva vemos 3 pacientes diferentes, ¿no? La secuencia de difusión es una secuencia, no es nítida, es pixelada, si bien no es la más linda para ver, nos brinda muchísima información. La primera imagen es un paciente normal, sin lesiones, casi ni se diferencian los cuerpos vertebrales, o sea, es como si fuese una nube de píxeles, ¿no? No nos brinda mucha información. Ya en la segunda imagen tenemos un paciente con mieloma múltiple con infiltración difusa de la médula ósea, donde se incrementa la señal, hay signos de restricción, esto es por un incremento de la celularidad y del agua a nivel de los cuerpos vertebrales, como así también sobre los procesos espinosos. En la tercera imagen, en un paciente con una lesión focal a nivel de un segmento dorsal, donde vemos, por el mismo motivo, por un incremento de la celularidad, por un incremento del agua y por una reducción del tejido graso, se produce la restricción de la difusión de ese cuerpo vertebral en este patrón focal, ¿no?, en dicho paciente. El tercer componente de la resonancia magnética es el contraste dinámico, ¿no? El contraste dinámico se puede usar para detectar y monitorear los cambios en la microcirculación de la médula ósea. Hablamos de la perfusión de dicho segmento vertebral, o de los segmentos vertebrales a estudiar, como resultado de la angiogénesis inducida por el mieloma, sumado a los cambios en el flujo sanguíneo del tumor y sumado a la permeabilidad vascular. Cabe destacar que el proceso de angiogénesis desempeña un papel en el desarrollo, crecimiento y pronóstico de las neoplasias malignas hematológicas. Pero bien, ¿cómo obtenemos esta imagen? Esta imagen se obtiene una vez que se inyecta la sustancia paramagnética, en este caso en la resonancia es el gadolinio. Se toman imágenes dinámicas que luego son procesadas en una workstation y son evaluadas, que nos brinda un gráfico de señal de intensidad por tiempo. Y se describen 5 curvas, ¿no? Tenemos, o llamadas TIC. Una curva, la primer curva, la tipo 1, es una curva que no muestra mejoras, una tipo 2 muestra una mejora lenta y paulatina, y después lo que sería 3, 4 y 5, donde se caracterizan por una mejora de primer paso empinada y luego rápida, a lo que le sigue una meseta. Pero ¿qué tipo de curvas de intensidad de tiempo vemos en los pacientes con mieloma múltiple? Vemos los tipos de curva, la más característica es la tipo 4, ¿no? Y en menor frecuencia la tipo 3 y 5. En pacientes sanos se visualiza una curva tipo 1 o 2, ¿no? Y en pacientes con gamapatía monoclonal suelen ser la 1 y 2 también. Como dije al principio de la clase, me parecía interesante sumar la gamapatía monoclonal para luego avanzar en el mieloma múltiple, como se ven en las imágenes. Los pacientes con gamapatía monoclonal tienen un aspecto normal de la médula ósea. Como decíamos al principio, es hiperintensa en T1, o sea, por el alto contenido de grasa, e hipointenso en T2 FAT-SAT, porque se suprime esa señal de la grasa, ¿no? La presencia de infiltración difusa de la médula ósea y especialmente la presencia de lesiones focales son factores de progresión, ¿no?, de gamapatía monoclonal o mieloma latente a mieloma múltiple. En esta diapositiva podemos ver un paciente con diagnóstico de gamapatía monoclonal en secuencias T1, T2 FAT-SAT y difusión, y también en las reconstrucciones de perfusión, donde vamos a ver
los cuerpos vertebrales de morfología y intensidad de señal adecuada, sin cambios en su intensidad de señal, sin signos de infiltración difusa ni focal, tanto en secuencias T1 como en T2-FATSAT. En las secuencias de difusión, como podemos ver, no hay lesiones que restrinjan, o sea, es un estudio normal. Y dentro de las curvas de intensidad de tiempo, vamos a tener un tipo 1 y 2, lo que hablaría que no hay angiogénesis, ¿no? Neoangiogénesis. Los pacientes con mieloma latente, con más de una lesión focal inequívoca, que tenga una lesión con un diámetro mayor a 5 milímetros, se debe considerar que tiene síntomas de mieloma. Pacientes con lesión focal dudosa, que significa que por las imágenes, por sus características en las imágenes o por su tamaño, no se logran caracterizar, hay que repetir la resonancia magnética en 3 a 6 meses y en caso de que esa lesión progrese, los pacientes deben ser considerados como sintomáticos, ¿no? Y necesitan terapia. Unos conceptos a tener en cuenta son que los pacientes con gamapatía por lo general proporcionan, como dije, las curvas de intensidad de tiempo son tipo 1 y 2, al igual que la médula ósea normal, y no hay aumento de la perfusión. Si hubiese aumento de la perfusión de la médula ósea en estos pacientes, estamos hablando de la transición de un mieloma latente a mieloma múltiple sintomático debido al aumento de la plasmocitosis. Los pacientes con gamapatía monoclonal presentan baja intensidad de señal con difusión y puede ser explicado esto por, como hemos dicho, por un aumento del contenido de grasa en la médula ósea y menor contenido de células y de agua. 2 minutos. Estoy justo que viene lo más interesante. Bueno, ya metiéndonos en mieloma múltiple, las lesiones de mieloma múltiple son hipointensas en T1, la médula ósea, como decíamos, era hiperintensa debido al menor contenido de grasa, e hiperintensas en secuencias T2-FATSAT debido a la alta celularidad y cantidad de agua. Los sitios de predilección del mieloma son el esqueleto axial, columna vertebral, pelvis y también el esqueleto extraaxial como las costillas, hombro, cráneo, etc. Se describen 5 patrones en el mieloma múltiple. Estos patrones son la médula ósea de apariencia normal, infiltración focal, enfermedad difusa, combinada focal y difusa y patrón de sal y pimienta. Acá tenemos en este slide los 5 patrones. El patrón normal, que vemos una médula ósea brillante en secuencias T1 sin infiltración, es homogénea, señal homogénea. El segundo patrón es el focal, vemos las lesiones focales hipointensas rodeadas de tejido óseo normal, ¿no? Bien brillante, hiperintenso. Ya en un patrón difuso, fíjense, compárenlo con esto, cómo cambia la intensidad de señal en la misma secuencia. Este es un patrón difuso, baja la intensidad de señal de dichos segmentos. El patrón combinado focal y difuso, vemos las lesiones focales, pero hay una reducción de la señal de la médula ósea circundante. No es tan brillante como esta o como esta, sino cambia, entonces focal y difuso. Y después tenemos el famoso patrón sal y pimienta o moteado, donde son pequeñas lesiones focales intercaladas con médula ósea sana. En este slide podemos ver en un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, con lesiones focales, donde se puede ver en secuencias T1 que son hipointensas, cómo se ponen de manifiesto en las secuencias T2-FATSAT, que son brillantes, la difusión que nos habla de la celularidad, que hay un incremento de la celularidad en esas lesiones, y por supuesto en el paciente de mieloma múltiple tenemos una curva de tipo 4 en la perfusión. Unos datos, esto lo podemos pasar. Conceptos a tener en cuenta: la neoangiogénesis en el mieloma múltiple es responsable del aumento de la perfusión de la médula ósea. Las curvas más típicas en la perfusión en pacientes con mieloma múltiple son las tipo 4. La infiltración de la médula ósea se caracteriza por intensidades de señal más altas en difusión y la disminución significativa de la señal en imágenes T1 se da en pacientes con un porcentaje de células plasmáticas mayores al 50%. Bueno, esto no sé si hay tiempo, pero esto era interesante ponerlo, la respuesta al tratamiento, no sé si se puede.
Bueno, gracias. Un punto importante es la respuesta al tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple. La evolución de un aspecto normal, o sea, un paciente con un aspecto normal de la médula ósea o un patrón de infiltración focal o difusa, el aumento en el número y o tamaño de las lesiones y la evolución de la infiltración neoplásica focal o difusa son indicativos de enfermedad progresiva. Ahora, la desaparición de lesiones focales, la disminución de su tamaño o número y el retorno de los patrones focales o difusos a un aspecto normal de la médula ósea son indicativos de una correcta respuesta al tratamiento. Ahora, esto es importante, la desaparición completa de las lesiones focales o de la infiltración difusa puede indicar una remisión completa de imágenes, ¿no? De imágenes, que no necesariamente se correlaciona con la remisión completa a nivel microscópico. En esta diapositiva es en un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, una lesión focal previo al tratamiento en un segmento dorsal donde vemos en secuencias T2 una lesión focal brillante, difusa, que en secuencia de difusión se puede ver los signos de restricción por el aumento de la celularidad de la lesión. Mismo paciente, pero post-tratamiento. Fíjense cómo los contornos de la lesión son más nítidos y es más brillante. Esto es porque hay por necrosis ósea y se hace un reemplazo quístico de esa lesión y ya en secuencia de difusión no hay tanta celularidad, o sea, se considera como una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Dentro de las lesiones focales puede haber una reducción de tamaño, la producción de una lesión quística por necrosis o la aparición de un halo periférico de médula ósea grasa, con intensidad de señal alta característica en secuencias T1. Este es un ejemplo de eso. En un paciente diagnosticado con mieloma múltiple se puede ver en el fémur, en el trocánter mayor, esta lesión marcadamente hipointensa que post-tratamiento genera este halo de tejido graso con un área central de necrosis que habla de una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Bueno, esto lo podemos obviar. Las ventajas de la resonancia magnética, ya para finalizar, es el método de imagen más sensible y específico para la detección de la infiltración de la médula ósea antes de que se haya destruido el hueso mineralizado. La resonancia convencional, o sea, las secuencias convencionales T1 y T2-FATSAT, diagnostican el mieloma múltiple al evaluar el patrón de infiltración. Ahora, la resonancia con contraste dinámico diagnostica el mieloma múltiple al evaluar la vascularización y la perfusión de las lesiones. La difusión evalúa la composición de la médula ósea y la celularidad en el mieloma múltiple. Ambas, o sea, la resonancia morfológica y funcional combinadas, proporcionan una evaluación óptima de la médula ósea para la estadificación y ambas tienen un valor considerable en el seguimiento del tratamiento. Sus limitaciones son los costos, ¿no?, de la resonancia, el tiempo de exploración, los pacientes con claustrofobia y implantes metálicos que dificultan la valoración. Muchas gracias. Bueno, buenas casi tardes a todos. Primero agradecer la convocatoria, estoy muy honrado de estar acá con todos ustedes y espero en estos minutos que siguen poder transmitirles algo del complementar la charla del doctor Gargiulo ahora con algo de PET-CT en mieloma, ver aplicaciones, algunas ventajas, desventajas y el camino que queda por recorrer. Dentro de los modernos métodos o los métodos más modernos de diagnóstico por imágenes, donde está la resonancia y el PET-CT, sabemos que parte de su rol es definir justamente mieloma activo, dentro de los criterios CRAB al detectar lesiones líticas, también identificar biomarcadores de malignidad, y acá es donde entra sobre todo la resonancia en la detección de lesiones focales, y por supuesto evaluar respuesta a tratamiento, que es un gran desafío para las imágenes. En lo que es definir mieloma activo, ya estuvimos escuchando recién que la TC de baja dosis es una de las formas de detectar lesiones líticas más sensibles. ¿Y el PET-CT qué tiene que hacer en este sentido? Bueno, el PET-CT también tiene tomografía, con lo cual en un examen PET-CT perfectamente se puede evaluar también la presencia de lesiones líticas, además de la información metabólica que brinda, y por eso es que dentro de los criterios diagnósticos de mieloma activo del grupo internacional está
la presencia de lesiones osteolíticas por cualquier método, sea una radiografía, sea una tomografía o sea el componente tomográfico del PET-CT. El PET, ustedes saben que tiene la ventaja de combinar información morfológica de la tomografía más información metabólica. Vamos a estar hablando del PET con FDG, con fluorodesoxiglucosa, que es el más ampliamente utilizado. Evalúa cuerpo entero. El protocolo de mieloma debe incluir todo el cuerpo, inclusive los miembros, y también, como la resonancia, permite detectar lesiones en la médula antes de que se produzca la osteólisis. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad, es un método muy útil y vamos a ver por qué para la evaluación del plasmocitoma único también, básicamente para confirmar que sea único. También es de mayor sensibilidad en la detección de enfermedad extramedular, que está presente en aproximadamente un 10% de pacientes al diagnóstico y es de mal pronóstico. Y sobre todo lo que nos va a brindar el PET es información pronóstica del paciente que va a complementar nuestra evaluación. ¿Cómo preparamos a un paciente para un estudio de PET con FDG? Ya lo sabrán, lo repasamos rápidamente, requiere un ayuno de 4 a 6 horas, sobre todo que el paciente mantenga una glucemia dentro de límites normales. Esto es muy importante para que no competir con la glucosa marcada radioactivamente que nosotros estamos inyectando, preferentemente que no supere los 200 nanogramos por decilitro. Los corticoides que se suelen utilizar a veces en pacientes con mieloma pueden o bien generar hiperglucemia o bajar el metabolismo glucídico de las células y pueden ocasionar falsos negativos, por lo cual hay que, de ser posible, tratar de suspender antes del estudio. Esto es controversial, puede ser discutible, pero sepan que si un paciente está recibiendo altas dosis de corticoides puede tener un resultado falso negativo en un PET con FDG. Esperamos después de la inyección unos 60 minutos y el procedimiento en sí, dentro del equipo, depende de cómo esté hecho el protocolo, es unos entre 20 y 30 minutos de adquisición del paciente en la camilla del equipo. Tenemos que contar, de ser posible, con una TC de calidad diagnóstica que acompañe esa información metabólica, por lo menos para el estudio basal, para tener una buena información morfológica también. Podemos hacer el PET con TC de baja dosis perfectamente, sobre todo se recomienda para los estudios de seguimiento. El yodo no es indispensable, mejora la caracterización de los parénquimas, pero no es indispensable hacer yodo en estos pacientes, algunos de los cuales puede tener alguna función renal deteriorada, y el campo de estudio debe incluir el campo que siempre queremos ver en pacientes con mieloma, por lo menos calota, miembros superiores y hasta el tercio proximal de los miembros, por lo menos hasta las rodillas. Pero se suele incluir todo el cuerpo en los protocolos por lo general. Esta es la diferencia entre una tomografía de baja dosis y una de calidad diagnóstica. La inicial preferimos que sea de calidad diagnóstica de ser posible. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática que comparó al PET con otros métodos para, fíjense, fueron 18 estudios, casi 800 pacientes y fueron categorizando los distintos estudios. Acá compararon PET contra radiología convencional, por supuesto que va a ser superior, eso ya está demostrado y no cabe ninguna duda. PET versus resonancia de columna, esto estamos hablando para detectar enfermedad ósea. La resonancia fue superior en enfermedad ósea, pero especialmente en lo que es infiltración difusa, que es una de las dificultades no porque el PET no la muestre, sino porque es difícil de interpretar. En este caso de infiltración difusa, la resonancia es superior al PET. Pero cuando comparamos PET-CT, que es de cuerpo entero, contra resonancia de cuerpo entero, porque por lo general cuando hablamos de resonancia es de columna y pelvis, pocos hacen resonancia de cuerpo entero, la concordancia entre ambos métodos fue muy significativa. Y la detección de enfermedad extramedular es uno de los fuertes del PET-CT, como decíamos antes. Este estudio es muy interesante, era pacientes con mieloma indolente, fue un estudio que abarcó casi 190 pacientes con sospecha de mieloma indolente, a los que se realizó PET y se agruparon en PET positivo y PET negativo. ¿Y qué consideraban PET positivo? Cuando tenían captación focal o difusa, tengan o no tengan osteólisis, se consideraba PET positivo, y también osteólisis sin captación focal, o sea, osteólisis en la tomografía, también era considerado positivo. De estos 74 pacientes, 24 pacientes fueron considerados mieloma activo solo por los hallazgos del PET, no tenían otros criterios de mieloma activo. Y un 14% de los que tenían PET-CT negativo tenían otros criterios diagnósticos más allá del PET. ¿Sí? Lo interesante es ver esto, ver el tiempo de progresión a mieloma activo sin tratamiento. Los pacientes que tenían PET-CT positivo, con los criterios que dijimos, por supuesto, tenían un tiempo de progresión muy superior a los que tenían PET negativo. Y si dividimos a los PET positivos, los que tenían osteólisis, por supuesto, 87% a 2 años, pero inclusive los que no tenían osteólisis con PET positivo
tenían un 61% de progresión a mieloma activo a 2 años. O sea que también, por más que no veamos osteólisis y por más que no esté incluido aún en los criterios diagnósticos de mieloma activo, es un dato que hay que tener en cuenta, sobre todo porque son pacientes que evolucionan más rápidamente a mieloma activo. Y esto también lo estudió el grupo de Samagni y Cristina Nani, donde demostraron que la presencia de captaciones focales, aún sin osteólisis, es un factor de riesgo para progresión a mieloma activo y también para progresión a mieloma activo con evento esquelético. Ya está incluido desde el año pasado, salió unas guías de recomendación de mieloma del grupo internacional, donde ellos dicen, en base a la experiencia disponible, que si bien la tomografía computada de baja dosis es hoy por hoy el método de elección de estar disponible para la detección de enfermedad lítica, el PET-CT en pacientes con mieloma indolente podría considerarse también, porque no solamente va a permitir evaluar la parte ósea, sino que nos va a dar alguna información pronóstica, justamente la detección de captaciones focales sin osteólisis, ¿sí? Y permite evaluar muy bien la presencia de lesiones extramedulares. Entonces, lo recomiendan cuando, hacen una salvedad, la radiología es negativa, o sea, los estudios más sencillos son negativos, y dice cuando la resonancia de cuerpo entero no esté disponible. ¿Por qué? Porque la resonancia de cuerpo entero es un excelente método también para detectar compromiso medular, pero de cuerpo entero por lo general no se hace en muchos lugares. Este estudio salió mal. Bueno, lo que quería demostrarles con eso es un estudio de 43 pacientes con plasmocitoma, y también lo que mostraba era que los pacientes que tenían PET positivo, o sea, captación focal, por más que no tengan osteólisis, más de dos focos, la asociaba también a peor pronóstico con evolución a mieloma múltiple, y cuando sumaba también la información de las cadenas livianas libres anormales, tenían aún peor pronóstico, o sea, tiempo a progresión mucho más rápido cuando sumábamos PET positivo y cadenas libres livianas comprometidas. Este estudio de mieloma activo, fíjense que eran pacientes tratados con trasplante austrólogo Upfront. Samagni lo que describe en esta corte de pacientes es que cuando encontraban un PET basal con un SUV máximo mayor a 4.2, esos pacientes tenían una sobrevida libre de progresión peor con ese punto de corte, y una sobrevida global peor también. Tengan esto siempre entre pinzas porque los valores de SUV son muy variables entre distintos equipos y protocolos. Pero bueno, es bueno saber que evidentemente ante mayor SUV el pronóstico es peor. Lo mismo que cuando encontraban 4 más lesiones focales, tengan o no tengan osteólisis, esos pacientes tenían un tiempo a la progresión peor y una sobrevida libre de progresión peor que cuando tenían menos de 4 lesiones. Dice más de 3, pero yo siempre pongo el número 4 más porque me parece que se entiende mejor que decir más que 3. Es como una tara que tengo que lo traduzco así. Y por supuesto, cuando hay enfermedad extramedular, es lógico que a esos pacientes les va a ir peor o van a evolucionar peor en sobrevida libre de progresión y sobrevida global que cuando no la tienen. Este es un ejemplo de un paciente del instituto donde pueden ver. Bueno, es un paciente con enfermedad muy extensa, ¿sí? Pero como podemos ver, inclusive es una tomografía sin contraste, compromiso extramedular, en hígado, en vaso, más allá de las múltiples lesiones esqueléticas que el paciente tenía. Resumiendo estas guías de recomendación del grupo internacional, entonces dicen que mieloma asintomático, una o más lesiones líticas detectadas en la tomografía del PET, por supuesto, indica mieloma activo que requiere tratamiento. Es lo mismo que la tomografía computada de baja dosis. Y debería proponerse cuando el estudio radiológico convencional o la tomografía computada de baja dosis es negativa y no está disponible la resonancia de cuerpo entero, que suele ocurrir esta disponibilidad en casi todos los centros. No hay muchos que lo hagan, o por lo menos lo hagan dirigido a mieloma. En plasmocitoma solitario, por supuesto, también es un estudio de muy buen rédito porque nos permite detectar otros sitios no sospechados de enfermedad que excluirían realmente el diagnóstico de plasmocitoma único porque podría haber otras lesiones. También lo recomienda en caso de que no tengamos resonancia. Esas son las recomendaciones, porque preferimos siempre estudios sin radiación, y la resonancia es muy buena también, pero fíjense que siempre habla de cuerpo entero. El PET-CT estudia cuerpo entero, pero la resonancia por lo general que se hace habitualmente es de columna y pelvis, no de cuerpo entero. Y en mieloma múltiple activo lo proponen realmente como
un estudio basal con mucha información, que brinda mucha información, sobre todo porque evalúa globalmente la carga de enfermedad, no solamente a ver el hueso, sino también a ver compromiso de médula y extramedular, y también con algún impacto pronóstico, como vamos a ver, en el número de lesiones detectadas, también tiene impacto pronóstico. Ahora, ¿cómo interpretamos el PET-CT? Y acá es donde empezamos a hacer agua. Porque una cosa son los estudios interpretados en los ensayos, en los trabajos, donde ellos hablan, por ejemplo, de un PET negativo, es el 100% de reducción del SUV, y eso la verdad es que no se ve muy habitualmente, que negativice por completo, es lo que todos esperamos, pero en la vida cotidiana eso no ocurre siempre, entonces tenemos que tener algún criterio de cómo evaluar en forma basal y en el control de respuesta. ¿Cuándo decimos que un PET es positivo? O sea, tiene mieloma activo por PET. Bueno, es una publicación que ya tiene unos 4 años, donde trataban de estandarizar un poco la interpretación del PET y el punto de corte que toman en una captación focal, tengan o no tengan osteólisis, eso es un dato interesante, pero sabemos que para los criterios diagnósticos actuales la osteólisis tiene que estar presente. Cuando tenemos mayor captación que la médula ósea del hueso, un hueso que asumamos como sano, o sobre todo, y esto es lo que se utiliza más frecuentemente, la captación hepática como referencia. Así como tenemos en linfoma el escordovil y comparamos con el pool vascular del mediastino y con el hígado, que tiene que ser un hígado sano. Eso también es un punto de corte aparentemente razonable para decir que una lesión por mieloma es positiva. No obstante, por ejemplo, Samagni en muchos de sus trabajos toma a la captación focal esplénica. Esto habla a la captación esplénica de fondo. Esto habla de la falta de unos criterios realmente unificados de diagnóstico, de control de respuesta, que ahora vamos a ver a continuación qué es lo que se está haciendo al respecto. Algo interesante es tener en cuenta que no todo lo que capte en PET va a ser enfermedad, y eso hay que tenerlo muy presente en pacientes con mieloma que suelen tener fracturas y complicaciones que no tienen que ver con progresión o actividad de su enfermedad, sino con complicaciones por las lesiones óseas que tienen. Y acá podemos ver un PET, por ejemplo, muy, muy positivo, que cuando uno lo ve en la tomografía, y por eso es importante tener una buena tomografía que acompañe al PET, vemos que es un caso óseo reparativo sin osteólisis, y no podemos asumir eso como enfermedad activa. Es simplemente cualquier proceso inflamatorio reparativo en el hueso también va a captar FDG, y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las imágenes. Hay que ver todo el contexto evolutivo y terapéutico del paciente. Y también tener en cuenta falsos positivos, también postraumáticos, como decíamos, fracturas osteoporóticas, de estrés, infartos óseos, instrumentaciones, cifoplastias, cosas que son muy frecuentes en estos pacientes y pueden generar falsos positivos. Este es otro de los posibles falsos positivos que se replica tanto en resonancia con difusión y en secuencias convencionales como en PET-CT, que tiene que ver con los estimulantes de colonias. Estos son 2 estudios de difusión por resonancia de cuerpo entero, no es PET, pero es para mostrarles cómo impacta en una médula ósea con infiltración de un 20% y una médula ósea 0%, pero que había recibido estimulantes. La imagen es prácticamente igual, y eso es un falso positivo de la difusión. Y lo mismo ocurre en el PET ante la administración de estimulantes de colonias, donde podemos ver una intensa captación difusa, y es muy importante tener ese antecedente a la hora de interpretar el estudio. Entonces tenemos falsos positivos inflamatorios, la administración de estimulantes de colonias, y también tenemos falsos negativos, ya mencionamos a los corticoides, la hiperglucemia o lesiones demasiado pequeñas para que el método las pueda identificar, pero tenemos un 10% aproximadamente de pacientes con mieloma activo que son FDG negativos, no van a concentrar glucosa. Y eso tiene que ver, hasta donde podemos saber, y esta es una publicación que intenta aclarar un poco eso, de la falsa negatividad del PET en un 10-11% de los pacientes, con la baja expresión de una enzima, que es la exoquinasa 2, que es la que una vez que la FDG ingresa a la célula, la fosforila y es la que deja atrapada la molécula de FDG dentro de la célula. Hay un porcentaje aproximado de un 10-11% que tiene una baja expresión de esta enzima, y por más que tenga enfermedad activa, como era este caso, el PET va a ser absolutamente normal. Entonces surgen otras vías de investigación, otras vías moleculares por las cuales podemos interrogar a la célula del mieloma, y eso está en investigación, y la colina tal vez sea el radiotrazador que vaya próximamente a complementar o a
suplantar a la FDG en estos casos, pero bueno, requerimos más evidencia para poder afirmarlo, porque a diferencia de la glucosa que evalúa metabolismo glucídico, tenemos un montón de otras vías, pero si medimos, por ejemplo, la vía de la colina, se incorpora la colina a la fosfatidilcolina de membrana, entonces es un índice de proliferación celular que tenemos evidencia escasa, pero cada vez mayor, de que puede suplantar a la FDG en estos pacientes FDG negativos. Pasamos a evaluación de respuesta, y evaluación de respuesta es el PET-CT, hoy por hoy, el método por imágenes de elección. ¿Por qué? ¿Por qué no la resonancia? Bueno, la resonancia en realidad es un excelente método también, pero las secuencias convencionales de resonancia tardan mucho tiempo en mostrar la respuesta al tratamiento. Y para tomar conductas se requiere muchas veces una valoración más precoz. No podemos esperar 3 a 6 meses a que la resonancia normalice. Lo que sí la resonancia está mostrando como ventaja, que todavía falta estandarizar, es la difusión. La difusión sí es un método funcional que también muestra evaluación temprana de respuesta y que probablemente compita en muy poco tiempo, cuando logre mejor estandarización, con el PET con FDG. Este es un ejemplo tomado de la literatura, donde fíjense que tenemos una radiografía, donde esta lesión focal en la resonancia prácticamente no tiene traducción, y vemos que 5 meses después la imagen morfológica sigue exactamente igual en resonancia, pero metabólicamente tenemos una respuesta significativa. Es decir, todo lo que es morfológico tarda más tiempo en resolver que lo que es funcional o metabólico. Y si uno tuviera que decir, en esta imagen se ve un poco oscura, pero vemos lesión lítica, vemos otra lesión lítica. ¿Cuál de estas dos lesiones es la activa, o si están las dos activas o las dos inactivas? Bueno, el PET-CT se lo hace muy fácil y podemos ver la actividad de esa lesión y la inactividad de esa otra lesión en la evolución de los pacientes. O sea que el PET-CT es un excelente método para evaluar respuesta, y también nos brinda información pronóstica, en este caso post-trasplante autólogo de médula ósea, donde fíjense cuando negativiza el PET, la sobrevida libre de progresión y sobrevida global es mucho mejor que cuando no lo negativiza. Y en este caso, evaluando respuesta completa, según criterios convencionales, lo mismo, cuando el PET es negativo y acompaña esa respuesta, es mucho mejor que cuando el PET es positivo. Este trabajo se lo muestro porque es un trabajo reciente muy interesante, porque es prospectivo y comparó PET con resonancia de columna y pelvis, no de resonancia de cuerpo entero. Fíjense, había 2 grandes grupos de pacientes, uno tratado sin trasplante y otros con trasplante, pero a todos le hicieron PET y resonancia diagnóstico después de 3 ciclos de RBD y antes del mantenimiento. Y evaluamos los resultados y se ve que de la resonancia solamente el 11% de los pacientes logró antes del mantenimiento normalizar la resonancia, hablando de secuencias convencionales, no de difusión. Mientras que el PET-CT, un 62% de los pacientes tuvieron cambios y lo normalizaron. Y tal vez las diferencias más significativas se ven en el brazo que recibió trasplante, donde tener un PET negativo era de mucho mejor pronóstico en sobrevida global que tener un PET positivo antes del mantenimiento. Y acompañando a esto, cuando tenemos enfermedad mínima residual negativa antes del mantenimiento y a eso le sumamos un PET negativo, el pronóstico de estos pacientes es mejor que cuando tenemos enfermedad mínima residual negativa, pero el PET sigue siendo positivo. Es decir, la conclusión de este estudio: no encontraron diferencias, fíjense, entre el PET y la resonancia en la detección de lesiones óseas al diagnóstico, solamente óseas. El PET es de utilidad pronóstica en pacientes tratados con combinaciones de tripletes con o sin trasplante autólogo. El PET podría ser complementario a la citometría de flujo en la evaluación de la enfermedad mínima residual, y eso ya está trasladado a los criterios de respuesta que se mostraron previamente, y permite una evaluación más temprana de respuesta a tratamiento que los métodos convencionales como la resonancia. Y acá les muestro lo que se mostró previamente de enfermedad mínima residual. Cuando esa enfermedad mínima residual ya está volcada en los criterios, la acompañamos con un PET negativo, es de mejor pronóstico. ¿Qué es un PET negativo? Bueno, para eso tenemos que tener un PET basal, ¿no? En este caso es necesario el PET basal, cuando logramos negativizar esas captaciones previas, y negativizar para estos criterios implica que el SUV baje a menos del pool vascular mediastino o menor que el tejido normal circundante. Eso es para la interpretación de estos criterios. Y post-tratamiento, los criterios que se proponen son muy similares a los que vimos previamente, pero ojo,
que cuando tenemos lesiones óseas que empiezan a formar como una esclerosis periférica y lo que capta en el PET es esa esclerosis, no la lesión en sí, esos son fenómenos reparativos y no deben interpretarse erróneamente como actividad persistente de la lesión. Tenemos otro ejemplo donde podemos ver que capta en PET este sector, pero claramente tiene que ver con fenómenos degenerativos, no es enfermedad, porque eso se ve muy bien en la tomografía que acompaña al PET. Entonces, estos criterios que todavía en la práctica nos dan algún dolor de cabeza cada tanto. Bueno, hay un grupo italiano que está generando estos criterios, que son los criterios ímpetus, con una experiencia inicial publicada recientemente, que basan básicamente la evaluación en criterios visuales basados en el score de Deauville, con alta concordancia entre expertos, pero aún no han definido un punto de corte para positividad. Esto tiene que ver con que están justamente realizando el seguimiento clínico de esos pacientes para realmente ver cuál es el punto de corte que se va a tomar para decir que ese PET es positivo en un paciente con mieloma. Y fíjense todo lo que consideran cuando evalúan a un paciente. La médula ósea, si tiene captación difusa, si tiene captación también, hay hipermetabolismo en los miembros y costillas, porque aparentemente tienen una sospecha clínica que cuando hay hipercaptación en miembros y costillas puede ser de peor pronóstico que cuando no la tiene. Son todas cosas que se están evaluando a ver si realmente van a servir de algún impacto pronóstico o no. Captaciones focales, dónde se ubican, cuántas tenemos, si tenemos o no lesiones líticas que acompañen esas captaciones focales, fracturas. Enfermedad paramedular, o sea, cuando tenemos la lesión ósea y se extiende por contigüidad hacia al lado del hueso, o extramedular, y si tenemos compromiso nodal o extranodal extramedular. Todo esto se está juntando en grandes bases de datos y se están viendo cómo evolucionan los pacientes para poder saber qué de todo esto realmente va a ser de impacto clínico. Y este es un ejemplo donde ven de esta publicación, donde se codifican todos esos hallazgos, y acá tenemos un paciente con 2 lesiones hipermetabólicas, líticas, con compromiso paramedular, como ven acá, ¿sí? Sin compromiso de médula ósea hipermetabólica, o sea, es una médula ósea grado 2 porque tiene menor captación que el pool vascular del mediastino, o sea, seguimos el score de Deauville y se van codificando todos los hallazgos. Algo toqué mal. A ver, ¿qué dice? Aceptar. Decidió cerrarse porque sé que me pasé de tiempo. Listo. Ya estamos terminando. Esta es la última diapo. Muestro las conclusiones y listo. No, al principio no. Vamos desde acá. ¿Se está viendo ahí? No. No, acá, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, para concluir, PET-CT se propone actualmente en las guías del Grupo Internacional de Mieloma como alternativa en mieloma asintomático para detectar enfermedad ósea cuando los estudios radiológicos convencionales son negativos y la RM de cuerpo entero no está disponible. Es una alternativa a considerar. O puede ser que la resonancia no pueda realizarse porque esté contraindicada, porque el paciente, como dijo el doctor previamente, sea claustrofóbico o tenga algún marcapaso que no sea apto para resonancia, en fin. Y podemos detectar lesiones focales sin osteólisis en este grupo de pacientes que tienen un impacto pronóstico. En mieloma activo es el método de PET-CT que mejor evalúa globalmente la carga de enfermedad, ya sea ósea, medular y extramedular, y también nos da información pronóstica pre y post-TAMO. O sea que ese tal vez es la principal ventaja. Los pacientes con plasmocitoma único es de elección para excluir otros sitios de enfermedad. La RM de cuerpo entero, si está disponible, es una alternativa muy válida también para este escenario y tiene valor pronóstico para riesgo de progresión a mieloma múltiple, como vimos en base a la positividad del PET, con más de 2 lesiones focales. Es el método de elección para evaluar respuesta a tratamiento, pero aún los criterios de interpretación están en proceso de validación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver preguntas. Sí. ¿Cuánto tiempo considerás necesario esperar entre la administración de los factores estimulantes de colonias y la realización del PET y entre la última quimioterapia y la realización del PET?
Para los factores estimulantes de colonias, si es posible, no menos de una semana. Y el PET de revaluación en realidad está a 3 meses, ¿no? Habíamos dentro de los 90 días. Globalmente en PET lo que se hace, por el trabajo de Samagni lo hacía dentro de los 90 días, pero en realidad uno lo que tiene que extender es el plazo, no menos de un mes se recomienda para disminuir los falsos positivos, y ojo con los corticoides y los falsos negativos también. Y por radioterapia, por lo general se recomiendan el mismo plazo en meses, o sea, pero todo depende de lo que uno quiere evaluar. O sea, en vez de 4 semanas, 4 meses. Es lo ideal. Pero muchas veces no es el foco de atención el sitio irradiado, sino otro, si puede realizarse antes de ese plazo. No, nada. Una pregunta. En lugares donde no contamos con PET, Sí. ¿qué rol puede jugar la resonancia por difusión? La resonancia es un excelente método, como dijimos. Si está la disponibilidad de hacer rezo de cuerpo entero, mejor. Y si no, por lo menos hacer de columna y pelvis para detectar los sitios más frecuentemente comprometidos. Si a eso le sumamos difusión, vamos a tener información adicional. No podemos dejar de tener lo morfológico, ¿no? La difusión es muy importante, pero lo que no tenemos aún ni siquiera, estamos como varios pasos atrás del PET, es la estandarización para la interpretación de la difusión. No está establecido, fíjense que para PET recién se están desarrollando, para difusión menos. No tenemos todavía criterios donde digamos, si vemos así la difusión, para mieloma puntualmente, ¿no? Tenemos criterios globales, pero no podemos ser tan categóricos porque no hay criterios específicos para resonancia. Pero siempre la valoración de la difusión para mieloma y para otros modelos tumorales tiene que ser complementaria con las otras secuencias. Una pregunta para la doctora. ¿Tenemos disponible resonancia magnética corporal total acá en la zona? Sí. Ahora vamos a tener, incorporamos un nuevo equipo de 3 Tesla que en 2 semanas, 3, va funcionando y se va a poder hacer difusión corporal total. Hoy podemos hacer, tenemos un 1.5 óptima, que es un muy buen equipo, que podemos hacer resonancia corporal total, pero no con difusión, o sea, no la difusión que menciona el doctor. Hay que setear bien los equipos y es muy interesante hasta que tengamos evidencia que lo estandarice, que cada centro empiece a tener su propia experiencia y a estandarizar sus protocolos, hacerlo siempre de la misma forma, con los mismos puntos de corte y bueno, ir sumando en la posible publicaciones y experiencias para que todos se nutran de eso, ¿no? Otra pregunta es, que no me queda muy claro, Sí. la resonancia magnética corporal total, la sensibilidad con la enfermedad extraósea. El tema es que la resonancia corporal total, no, perfecto, o sea, tiene muy buena, o sea, se puede detectar lesiones extraóseas de muy buena manera, o sea, es excelente. Y una tercera pregunta. Bien. Que habíamos hablado con Pablo, no sé, el tema de costos. Si nos pueden contar un poquito cómo estamos en el costo, ¿no? De una resonancia magnética corporal total y un PET-CT. Bueno, yo creo que hay que analizar ahí costos, que por supuesto en salud y en todo es muy importante. Los costos no son iguales, no tengo idea de los costos locales. En Buenos Aires los costos han caído mucho, somos bastante baratos, por así decirlo, en el sentido que vienen inclusive pacientes de afuera a estudiarse, estamos en esa etapa nuevamente. El costo del PET-CT ha bajado mucho. Hoy por hoy hablo de si un paciente lo tuviera que pagar el mismo paciente, ¿no? Una tomografía hoy de por lo menos tórax, abdomen y pelvis con contraste, hablo del mejor estudio multi-slice y demás, puede estar en un valor de unos tal vez 14, 15 mil pesos y el PET-CT puede estar entre 18 y 20 mil, depende, y a veces menos diferencia. Con lo cual no es un costo exorbitante la diferencia entre ambos métodos. Y la resonancia tiene un costo la resonancia de cuerpo entero tiene un costo igual o a veces hasta un poco superior al PET, depende del centro,
Y tal vez la desventaja de la resonancia de cuerpo entero es que todavía sigue siendo un estudio muy largo en el tiempo, en el sentido que, por lo general, en el mejor de los casos, el paciente está, en el mejor de los casos, 45 minutos a 1 hora dentro del resonador. Y para un paciente con mieloma puede ser bastante difícil de tolerar. Pero se están mejorando mucho los tiempos y la idea es que se hagan protocolos dirigidos cada vez más breves para tener la información que se necesita. Pero si el paciente se mueve o tiene alguna dificultad hay que repetir y demás. Pero los costos cada vez van siendo menos una limitación. La parte técnica diría que es la principal. Los costos acá en la región son similares a lo que acaba de decir el doctor. Una tomografía corporal total de baja dosis ronda los 14.000 pesos para un paciente particular, si lo tiene que abonar particular, y una resonancia corporal total sin difusión. O sea, la difusión que hacemos nosotros es focalizada, o sea, no es la difusión corporal entero. Total. Claro. Supera, o sea, son, te digo, hasta con IVA, 20.000 pesos más. Bueno, y ahora otra pregunta más. ¿Hay más que preguntar? Perdón. Perdón, y los costos hay que analizarlos también en base a la información que uno puede obtener con eso y qué cambio de conducta puede tomar, ¿no? Porque si eso va a impactar en que uno haga o no haga un tratamiento o haga tal o cual tratamiento, los tratamientos son mucho más costosos y si creemos que no vamos a beneficiar al paciente, realmente gastar 20.000 pesos, pero beneficiarlo o no beneficiarlo con un tratamiento es realmente un impacto importante, ¿no? Yo te quería consultar, en realidad yo soy hematóloga infantil, así Sí. que estoy acá en nombre de la región y de la sociedad que obviamente a la que pertenezco, pero estas imágenes que mostrabas de PET con las lisis, las podemos observar, por ejemplo, en lesiones histiocíticas, Claro. o en lesiones de enfermedades tesaurismóticas, y sería una herramienta más para poder diagnosticar a veces lesiones difíciles Sí. radiológicamente. Sí, por supuesto. En realidad lo que acabamos de ver no es específico para mieloma, ¿no? Obviamente tenemos otras lesiones líticas y una metástasis de un cáncer de pulmón se puede ver igual. Sí, metastásico suponía que sí, y actividad oncológica seguramente, pero no sabía si la lisis por actividad macrofágica o el depósito se ve exactamente igual. de glucocerebrócidos daba la misma, El glucocerebrócido mismo tiene patrón. menos captación y se ve distinto en la resonancia, se ve hipointenso en vez de hiper. Eso es lo que le diferencia con el mieloma. Las enfermedades por depósito, que son de glucocerebrósidos, no brilla, no es hiperintenso, sino que suele ser hipointenso. Y sin que tenga demasiada experiencia o casi nula en pediatría, ¿no? De mi parte, pero bueno, eso sería una diferencia, pero sí sabemos que todo proceso que involucre macrófagos, histocitos en actividad también va a captar FDG, porque son disquisiciones que tenemos. Claro. Sí, claro. Un inmunodeficiente era. Sí, una cosa muy extraña. Sí. Mirá. Sí, pasó por todas las manos de habidas y por haber y la verdad que costaba hacer el diagnóstico. Gracias. La FDG es la glucosa marcada, es un radiotrazador muy sensible, pero muy poco específico, digamos. No tenemos, todo lo que consuma glucosa va a captar FDG. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, quería agradecer al grupo de Neuquén por traernos, a la gente de Buenos Aires, y yo tuve una grata sorpresa por encontrarme con Rodolfo, un paciente que me pasó a saludar en el hotel ayer. Es muy interesante, un amigo de Rodolfo hace estas truchas aún más espectaculares, y también he tenido la oportunidad de saludar a un amigo que siempre nos recibe con los brazos abiertos, así que estoy muy contenta de estar acá. Bueno, como dije, estemos atentos porque hay premios intercalados en la presentación, y vamos a hablar de las gamapatías monoclonales, que es un hallazgo frecuente en los datos de laboratorio de la gente adulta y sobre todo la añosa, y vamos a tratar de abordar estos 4 aspectos, que no van a ser muchos, pero hay 2 que son muy importantes que tengamos presentes. Sabemos que es un desorden premaligno, con alta incidencia en la población de más de 80 años, pero es significativo que ya se empieza a detectar a partir de los 30 años. Este es un estudio reciente, y la verdad que es un dato que cuando uno recibe un paciente joven con una gamapatía monoclonal, muchas veces se asusta y piensa que ya tiene un mieloma, pero bueno, se empieza a detectar, no es tan frecuente, la incidencia es de un 0.7%, pero allí están y los vamos a ver cada vez más. Si seguimos trabajando con gente de laboratorio también formada, los vamos a ver cada vez más. Factores de riesgo, la etiología no es conocida, se sigue trabajando en tratar de identificar cuáles son los factores, pero sí está bien identificado que factores claramente genéticos, los individuos de raza negra tienen 2 a 3 veces mayor incidencia de MGAS y de mieloma, incluso la presentación clínica se antecede 10 años, y los familiares de pacientes que han tenido discrasia de células plasmáticas también tienen mayor incidencia de desarrollar mieloma y otras patologías hematológicas. La obesidad, que está en discusión, la exposición a pesticidas, radiación y la estimulación antigénica continua de las infecciones se cree que también puede formar parte de esta incidencia de desarrollo. Cuando hablamos de progresión, que es la gran preocupación de los pacientes que tenemos en consultorio, sabemos que vamos a tener en algún momento una incidencia de progresión. ¿No anda? Ah, ¿no se me escucha la voz? El micrófono lo usa para grabar. ¿Y tampoco se me escucha lo que hablo? Vamos a hablar un poco más claramente. No dije nada relevante tampoco. Nada que no supieran los hematólogos, porque si le pregunto a cualquiera, cuando el paciente dice qué posibilidad tengo, todos sabemos cuál es el riesgo de progresión del MGAS. 1% no. El doctor Paganini, que es médico de imágenes, lo sabe. Así que estamos más que bien con la audiencia. Bueno, se han identificado 3 variantes clínicas de gamapatías monoclonales con distintas características biológicas y riesgos y de tipo de progresión. El MGAS IgM es una gamapatía de baja frecuencia, que el criterio diagnóstico es tener la presencia de una gamapatía monoclonal y completa ausencia de infiltración linfoplasmocitaria en médula ósea, porque eso ya haría diagnóstico de enfermedad de Waldenström. La tasa de progresión es un poco más alta que para la de MGAS y habitualmente progresan a Waldenström y en muy baja frecuencia a amiloidosis o algún síndrome linfoproliferativo y muy raras veces a mieloma. La gamapatía monoclonal más frecuente, la IgA o IgM, que ya repasaron las chicas hoy los criterios diagnósticos, tiene una baja tasa de progresión a mieloma, a amiloidosis, y una entidad un poco más joven, que es el MGAS de cadenas livianas libres. Este se caracteriza por tener alterada la relación, con un aumento de las cadenas livianas, con ausencia de pico monoclonal, con plasmocitos en médula ósea menor del 10%, y un recuento de componente monoclonal en la orina menor a 500 miligramos, porque esa es una entidad ya con mucho más riesgo de progresión a enfermedad clínicamente activa. La tasa de progresión es muy baja, 0,3%, y eventualmente desarrollamos mieloma o amiloidosis en este grupo de pacientes. Ya estuvieron hablando las chicas, Cecilia estuvo hablando de las alteraciones citogenéticas primarias y secundarias, o sea, para que una célula normal termine en una célula mielomatosa tiene que haber una superposición de eventos oncogénicos, ella los mencionó, y yo les quería comentar de este artículo 3 datos que distinguen y caracterizan estas alteraciones citogenéticas. Uno lo mencionó Cecilia, que es que no se repiten las alteraciones primarias en un mismo clon, o tienen trisomías, o tienen translocaciones de IgH. El segundo punto es que las alteraciones primarias ocurren en el MGAS, es el evento oncogénico primario y es el que le da la capacidad proliferativa.
Y la tercera es que las alteraciones citogenéticas primarias van a persistir a lo largo de todo el clon. En cambio, las alteraciones citogenéticas secundarias habitualmente tienen carácter subclonal, por eso los encontramos habitualmente en porcentajes más bajos. El bajo índice de detección que nosotros tenemos a este nivel, al nivel de MGAS, obviamente que está vinculado a la incapacidad de hacer concentrado de células plasmáticas, pero es muy interesante que de a poquito vayamos pidiéndole más a nuestros citometristas que trabajen con la eneuploidía para poder identificar qué aspectos, que también los mencionó Cecilia, que es esto. La presencia de trisomías y la translocación 414 son dos aspectos que confieren mayor riesgo de evolución a mieloma activo. Bueno, esto es un dato que a algunos pacientes no le va a gustar, que vincula la obesidad con el riesgo de progresión de mieloma de enfermedad activa. ¿Y de dónde viene esta asociación? A una hormona, adiponectina, es una hormona reguladora del metabolismo energético que inhibe la formación de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 y TNF-alfa, y en modelos animales induce la apoptosis e inhibe la sobrevida y proliferación de las células plasmáticas malignas. Se ha visto que los pacientes con MGAS tienen niveles normales de adiponectina, pero los pacientes con mieloma activo tienen niveles muy bajos. O sea, si los pacientes nos preguntan en el consultorio qué puedo hacer, no angustiarme, si puedo comer fruta orgánica, yo le diría baje de peso, que eso es un factor que está demostrado que va a incidir en el riesgo de progresión. Y este es uno de los trabajos que lo demuestra. Este trabajo da por tierra con el concepto inicial que la obesidad generaba MGAS. Evaluaron 11 tipos distintos de parámetros de obesidad, no encontraron la relación, pero sí el BMI elevado incrementa la progresión a mieloma. La verdad que es un dato que aprendí ahora y muy interesante. Bueno, se evaluaron y hemos mencionado con todas las charlas bioquímicas que hay distintos marcadores biológicos que nos van a ayudar a interpretar qué paciente puede progresar y ese paciente vamos a tener que estar más encima con el seguimiento. El grupo de la Mayo Clinic ya hace varios años estableció que hay 3 variables independientes que combinadas van sumando el riesgo de progresión. Los más importantes es que se trate de una gamapatía no IgG, que la cuantía del componente sea alto, que el ratio sea normal, y esto nos va a, según la combinación, generar riesgo de progresión desde muy bajo hasta un 58% a 20 años. El grupo español trabajó con la citometría de flujo multiparamétrica para identificar lo que mencionaban, el porcentual de células plasmáticas clonales conviviendo con células sanas. Y bueno, como sabemos, el MGAS habitualmente tiene un bajo porcentual de células plasmáticas. El mieloma indolente habitualmente no supera los 97% y la mayoría de los pacientes con mielomas casi tienen un 100% de infiltración. Ellos combinaron la evaluación que mencionaba Federico del 95% como valor de alto riesgo, combinado con otras 2 variables, la aneuploidía o la capacidad de evolución del componente monoclonal, para también ayudarnos a predecir los factores de riesgo. Lo cierto es que en la práctica este score de riesgo no es tan utilizado porque requiere que le hagamos una punción de médula, entonces el más utilizado es el de la Mayo Clinic. Cuando evaluamos al MGAS como una entidad distinta, tiene un riesgo de progresión un poco más alto que las gamapatías no IgM, y un estudio reciente mostró que los 10 primeros años la tasa de progresión es un poco más alta, 2%, y después baja a menos del 1% anual, y se identifican como factores de riesgo de progresión que el componente sea alto y que haya descenso de los niveles de albúmina. De esta entidad, que es la gamapatía monoclonal de cadenas livianas, no se sabe mucho, pero sí la mayoría de los especialistas ponen atención que si tenemos un paciente con proteinuria y tiene una relación elevada de cadenas livianas libres, es un paciente que va a tener alto riesgo de progresión, y lo que sigo mencionando, la proteinuria de más de 500 miligramos es una situación de mucha más agresividad biológica. Entonces, por eso, si bien es muy laborioso la recolección de orina, y nunca hice una, sabemos que es necesario hacerla. La International Myeloma Working Group en el 2010 nos dio algunas recomendaciones de manejo tomando los criterios de Mayo Clinic, y si el paciente no tenía ninguno de estos factores de riesgo, consideraban que se podía repetir el estudio en 6 meses. Si la situación seguía estable, repitiendo las cadenas livianas, ¿sí? Que esto a veces es un poco difícil que los auditores nos
autoricen a los 6 meses repetir unas cadenas livianas, pero bueno, si les enviamos la justificación bibliográfica que diga que si nos dan normales al señor lo vamos a seguir cada 2 o 3 años, tal vez nos autorizan la determinación. Y si no las tiene estables, podemos evaluar en ese momento, hacer una evaluación de médula ósea y de imágenes que habíamos diferido hasta el momento. Hasta el momento el paciente solo lo seguíamos con proteinograma. Para todos los demás pacientes, sea que tengan 1, 2 o 3 factores involucrados, lo recomendado es hacer un estudio de biopsia de médula ósea, un laboratorio completo y estudios por imágenes. En estudios por imágenes uno a veces no se siente con demasiado derecho a pedir una tomografía corporal de baja dosis, pero cada vez más se lo está recomendando como un screening, incluso hasta en los pacientes con gamapatías monoclonales de alto riesgo. Si no se dispone, una radiografía de calota y de huesos largos y columna sería suficiente. Si encontramos un evento definidor de mieloma, por supuesto se tiene que tratar. Si no lo encontramos, lo estudiamos nuevamente en 6 meses, está estable, podemos pasar un estudio anual de por vida. Yo sé que la mayoría estamos habituados los primeros años a seguirlo un poco más intensamente, pero las recomendaciones nos están alentando cada vez más a incorporar las cadenas livianas libres en nuestra evaluación para disminuir el riesgo, la cantidad de consultas que tenemos y después vamos a ver el estrés que le generamos a la gente con cada intervención. Si no está estable, reevaluamos las situaciones clínicas. Acá hay un sumario de las recomendaciones de seguimiento desde el grupo nórdico, el consenso de expertos, que mencionaba yo, las recomendaciones del 2010, y las recomendaciones del grupo europeo se hacen un poco más laxas, los espacios de control, porque aquí ya se incorporaron los criterios nuevos de diagnóstico, entonces tenemos grupos de muy alto riesgo que ya van a estar siendo tratados, entonces cada vez más podemos espaciar los controles de MGAS de bajo riesgo. Esta publicación que siempre nos gusta a nosotros, el cómo yo trato, siempre nos gusta saber cómo trata el otro. Aparte de las características, o sea, esto es el grupo de Mayo Clinic, aparte de lo que ellos habían definido, ahora brindan otras recomendaciones hablando del IgM de bajo riesgo, que sería uno que tiene baja cuantía, que tiene un hemograma normal y está completamente asintomático, o sea, no tiene poliadenopatías, no pienso que es un Waldestrom. A ese paciente incluso podemos diferir la biopsia de médula ósea, ¿sí? Y también identifican un grupo de MGAS de cadenas livianas de bajo riesgo, que es aquellos que tienen una relación menor a 8 y que también se encuentran asintomáticos. Son 2 grupos que antes obligadamente los teníamos que punzar y que ahora este grupo de expertos, que son muy respetados, están recomendando incluso diferir el estudio. De ahí surgen estas recomendaciones y guías de manejo que las podemos repasar. Tranquilos, les voy a dejar las diapos. Y bueno, siempre tener en cuenta cualquier hallazgo clínico que nos pueda hacer pensar en progresión, independientemente del momento en el que esté pautado el control. Y bueno, perdón, me adelanté un poco en orden del tiempo, y me quiero centrar en algunas enfermedades vinculadas a la proteína monoclonal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vemos en un paciente con una gamapatía? Habitualmente el paciente con mieloma activo va a tener expansión de las células malignas, vamos a tener gran cantidad de proteínas monoclonales, vamos a tener alteraciones del sistema inmune que va a estar debilitado por la expansión clonal, y esto va a determinar lo que llamamos síntomas relacionados con una gran masa tumoral, y 2 ejemplos claros de eso, de la gamapatía, es el síndrome de hiperviscosidad y la nefropatía por cilindros. En MGAS no vamos a tener esa situación, pero podemos encontrarnos con una pequeña proteína monoclonal tóxica que genere síntomas independientes de la masa tumoral. El riñón es un órgano muy frecuentemente afectado, y la primera vez que se introduce el concepto de gamapatía monoclonal de significado renal fue en el 2012, el grupo francés, un grupo colaborativo de nefrólogos y hematólogos. En este artículo describía que algunos pacientes con glomerulonefritis secundaria de depósito de inmunoglobulinas con MGAS, esa gamapatía era significativa y con un significado que no era indeterminado. Y por eso proponían el término de gamapatía de significado renal para discriminarlo de los MGAS realmente benignos. Años más tarde ampliaron el concepto al de gamapatía monoclonal de significado clínico, porque hay otros órganos como la piel, el sistema nervioso, entre otros, que también pueden verse severamente afectados por la presencia de una gamapatía monoclonal tóxica.
¿Y de qué forma lo pueden hacer? Este es un gráfico para tratar de entender un poco la fisiopatología o lo que se cree que se sabe de esta fisiopatología. Tenemos un clon de células plasmáticas que hace una baja cantidad de proteína monoclonal. Esta proteína monoclonal puede generar daño por depósito. Habitualmente puede ser la inmunoglobulina o parte de ella, depósitos de distintas formas de apreciación. También pueden desarrollar actividad de autoanticuerpo. Estos autoanticuerpos se pueden depositar. Se puede generar activación del complemento, que también va a generar depósitos de C3. Y también podemos tener situaciones en las que la proteína genere que el plasmocito secrete proteínas, citoquinas, como va a ser en la situación de la enfermedad de Poems. Y después, por supuesto, hay enfermedades en las que se desconoce el mecanismo, pero que tiene una fuertísima vinculación a las gamapatías monoclonales. Hoy día la clasificación más actual uno puede abordarlo o por órganos comprometidos o por la fisiopatología. Esta revisión actualizada del grupo de Farmón, el grupo francés que empieza a hablar de estas patologías, los divide en enfermedad por depósitos, y ahí nos habla de la primera gamapatía monoclonal que tiene muchos años, y muchos años, es la amiloidosis. Esa es la primera gamapatía monoclonal de significado clínico que se conoce y que nadie duda que es una patología que requiere tratamiento intenso. Algo interesante que me enseñó el doctor Sánchez Ábalos con respecto a los mecanismos de la lesión. El mecanismo de la lesión en la amiloidosis no depende solamente de la disfunción del órgano por el depósito de la fibra amiloide y del oligo. También hay una toxicidad celular directa. La cadena liviana genera un estrés oxidativo, alteración de la movilización del calcio y apoptosis celular. Eso que es muy importante en el miocardiocito, y eso explica por qué, sin tener posibilidad de remover los depósitos, algunos pacientes tratados con amiloidosis mejoran rápidamente los primeros meses. Es esta la explicación, porque lo que estamos bajando rápidamente es la cadena liviana, que es la que genera ese estrés oxidativo. Otras patologías que generan depósitos no organizados, obviamente dijimos, la más frecuente es la amiloidosis, después tenemos crioglobulinemias, síndrome de Fanconi, es un tipo de tubulopatía que se genera por depósito de cristales. Esta proteína no tiene capacidad de ser degradada en los lisosomas y queda allí atrapada. Nosotros tuvimos, esto existe, no, esto es un paciente nuestro, con mucha dificultad diagnóstica, perdón, se rompió algo. Con mucha dificultad diagnóstica pudimos hacer diagnóstico de esta enfermedad. El paciente se presentaba con un síndrome nefrótico, hepatopatía, una gamapatía monoclonal a cadenas livianas lambda, una médula que no se le veían plasmocitos y que nos decían que parecía un aspecto hemofagocítico. Buscando aspecto hemofagocítico, la doctora Foncuberta encuentra esta entidad y empezamos a armar el rompecabezas y finalmente pudimos llegar al diagnóstico. El paciente tenía una infiltración muy baja de médula ósea plasmocitaria, menos del 10%, tenía un compromiso hepático difuso, biopsiamos el hígado y era también proliferación de histiocitos con cilindros de cristales. Ayer revisé la historia, ya lleva 5 años en trasplante, está en remisión completa estricta. El paciente disminuyó las organomegalias y esta infiltración masiva de histiocitos ha desaparecido de la médula ósea. O sea, al controlar la cadena liviana, el paciente sigue 5º año de mantenimiento con lenalidomida y en mi opinión lo va a seguir porque quiero mantenerlo en remisión completa estricta. Es un paciente que quedó con daño renal, tiene un síndrome nefrótico de 1 gramo persistente por daño renal. En mi opinión, quiero mantenerlo en remisión completa estricta. Bueno, otras glomerulopatías, inmunotactoide por crioglobulinas. La segunda en frecuencia que genera el daño renal glomerular, y esta enfermedad genera enfermedad limitada al riñón, no vamos a encontrar manifestaciones sistémicas, es la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas. Esta enfermedad habitualmente cursa con hipertensión, glomerulopatía, y no es fácil decidir cómo manejar un paciente cuando el nefrólogo nos lo deriva porque el paciente tiene insuficiencia renal, es añoso y tiene una gamapatía monoclonal. Cuando realmente decidimos, y él nos pregunta, ¿le hago una biopsia renal o requiere tratamiento de la gamapatía? Es una pregunta difícil. Y bueno, los que saben más nos han delineado algún algoritmo para orientarnos. Evaluemos qué tipo de proteinuria tiene, si es de alta selectividad, o sea, tenemos mucha cadena liviana libre y el paciente tiene una alta carga tumoral,
seguramente vamos a estar frente a un paciente con mieloma activo y se trata de una nefropatía por cilindros. En cambio, cuando se dice que se cree que cuando el nivel de cadenas livianas en suero es menor a 70%, la posibilidad de hacer una nefropatía por cilindros es casi nula. Entonces, este valor que sea más de 100 es importante para tenerlo en cuenta. Podemos enfrentarnos a un síndrome de Fanconi, que es la otra tubulopatía que puede dar mucha, como explicaron hoy más temprano, por la falta de absorción. En este paciente deberíamos confirmarlo con una biopsia renal. Si tenemos un paciente con albuminuria, más de 1 gramo en 24 horas, estamos frente a un paciente con glomerulopatía y la más frecuente es la amiloidosis, así que vamos a ir a biopsiar cualquier otro tejido buscando el amiloide. Si es positivo, vamos a intentar identificarlo. En algunas oportunidades tenemos suerte y la cadena liviana está ahí pegada en el amiloide y podemos decir si es capa o lambda, la mayoría de las veces no, y asumimos que es una amiloidosis porque bueno, la fotoespectrometría de masa no tenemos disponible en la Argentina. Si la biopsia es negativa, podemos pensar en la segunda, es 10 veces menos frecuente que la amiloidosis, pero debiéramos hacer una biopsia para identificarla, porque todas estas patologías requieren tratamiento. Ya saliendo un poquito de la parte de la enfermedad por depósito, hay otras entidades muy interesantes y con las que nos vamos a cruzar a lo largo de nuestra vida, y muchas que retrospectivamente me doy cuenta que me he encontrado y que he desestimado. Tenemos bueno, la actividad de autoanticuerpo de las crioglobulinemias de tipo 2, muy frecuente en la patología con hepatitis C crónica. Una enfermedad rara, pero que el doctor Sánchez Ábalos recibió un paciente, una enfermedad en la que la actividad autoanticuerpo hace que el adipocito se llene de xantomas. Bueno, este paciente va a estar en tratamiento. Y algo que no es tan infrecuente, las gamapatías asociadas a neuropatía por IgM, con el anticuerpo que toma el epitope del antígeno antigangliósido. Esta neuropatía es bastante frecuente, sensitiva, simétrica y distal, y también requiere nuestra atención y tratamiento. Esta entidad es infrecuente, pero también tenemos un paciente con una enfermedad, una proteína monoclonal que activa el complemento. Esta paciente tiene las dos cosas, tuvo una glomerulonefritis con depósito de C3 y tiene un síndrome urémico atípico recurrente, tiene un componente biclonal y está en tratamiento. La enfermedad de Poems, dijimos, esta entidad en la que se cree que la proteína genera algún tipo de mecanismo efector que hace que se secrete el factor de crecimiento de endotelio vascular, y un montón de otras enfermedades en las que no se conoce el mecanismo, pero que hay una clara asociación. La doctora Foncuberta tiene por lo menos 2 pacientes con síndrome de Lee capilar. Y el escleroderma. El escleroderma es una patología cutánea. Lo que me llama la atención, yo la verdad que nunca he tenido un paciente y son pocos los reportados, pero la severidad clínica de esta patología, porque muchas veces se empieza tratamientos con inmunomoduladores, con inmunoglobulina, y este paciente recibió tratamiento con trasplante autólogo y tuvo muy buen control de la enfermedad, porque es la proteína la que genera. Tenemos que pensarlos como una amiloidosis. Cuando tenemos severidad clínica hay que pensarlo como una amiloidosis. En esta patología, en el escleroderma, la proteína monoclonal hace que el fibroblasto prolifere y se llene de mucina la piel. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Porque hablamos de que esto requiere tratamiento. Bueno, obviamente el tratamiento está debatido. Eliminar el clon maligno sería lo que se nos ocurriría a todos. Tenemos que evaluar riesgo y beneficio. Tratar de limitar el daño de los órganos. Pero bueno, si tenemos un paciente con gamapatía monoclonal de significado renal que está en insuficiencia renal terminal y está en diálisis, también es un paciente candidato a pensar de tratarlo, llevarlo a remisión completa y posteriormente pensar en un trasplante renal. Son patologías que se pueden tratar. ¿Cómo elegimos el esquema? Según cuál sea el clon involucrado. Si tenemos un clon de células plasmáticas, vamos a elegir un esquema asociando bortezomib, dexa y tal vez algún anquilante en primera línea. Y si tenemos una recaída o progresión, cualquier otro agente. Y de gran interés, los anti-CD38 por la rapidez en la eficacia de bajar los niveles de cadena liviana. Yo creo que eso es categórico. Hay unos reportes de descenso de cadenas livianas después de la segunda dosis del daratumumab, así que me parece que es muy interesante.
Si es un clon linfoplasmocítico, tratamiento específico para esto, y tenemos en todas las patologías que haya daño renal, es muy ventajoso que el bortezomib no requiera ajuste de dosis en insuficiencia renal y que las respuestas son muy rápidas. Son dos cosas que necesitamos. Y si tenemos un clon LLC, bueno, anti-CD20 y lo que queramos asociarle para manejar la patología. En mi opinión, hay ciertas situaciones en las que la remisión completa estricta debiera ser parte de nuestro objetivo, sobre todo en las gamapatías, de significado renal, en esta patología en las que se activa el complemento y genera daño multiorgánico, y en todas las demás que tengan un alto impacto clínico, creo que ameritan objetivos terapéuticos. No digo el trasplante, pero tal vez con los monoclonales tenemos alguna posibilidad de tener no tanta toxicidad. Y este será el ejemplo del tamo. Remover los depósitos, bueno, cosa que se está intentando hace años en la amiloidosis, con distintas teorías, anticuerpos monoclonales, el NEOD, que fracasó en su intento de ser un agente útil en la amiloidosis. El té verde, no sé si muchos sabían que el té verde ayuda a remover las fibras de amiloide, está descrito, hay bibliografía que lo avala, pero tengan cuidado porque el té verde interfiere con el bortezomib, es un inhibidor del efecto del bortezomib. Y otro agente que ha demostrado beneficio en sobrevida en los pacientes con amiloidosis es la doxiciclina, el antibiótico, 100 miligramos cada 12, pésimamente tolerada, hasta cuándo no se sabe, pero es un agente que ayuda a remover, a inhibir la formación de las fibras amiloides y facilita la remoción. Inmunoglobulina en altas dosis también se ha descrito para otro tipo de patologías, pero bueno, tienen toxicidad a largo plazo. No se sabe exactamente el mecanismo de acción, pero la mayoría de los pacientes con neuropatía asociada a gamapatía han recibido inmunoglobulinas. Es una estrategia útil en algunas de estas situaciones, es muy útil en el síndrome de Lick capilar y también en el escleromixedema, que es la imagen que mostré previamente. Radioterapia para algunas formas de amiloidosis localizada, una entidad que yo no conocía hasta hace poco. Y bueno, lo último, señalar algunas de las situaciones asociadas al MGAS que todos conocemos, las infecciones por la hipogamaglobulinemia, pero también por disminución de los niveles de CD4 y CD8, una mayor incidencia de las neoplasias. Lo que mencionaban, qué importante que quien reciba la muestra de un paciente con mieloma evalúe el clon mieloide, porque es muy frecuente que nos damos cuenta que el paciente tenía una amiloidosis cuando tiene una toxicidad brutal a lo que le dimos, y la verdad que incorporar esta evaluación nos va a brindar. ¿Cómo? ¿Qué dije? Amiloides, perdón, mielodisplasia. Así que la verdad que ese es un dato que nos ayuda mucho. Mayor incidencia de trombosis, osteoporosis y riesgo de fractura. Sabemos que esta población tiene un riesgo muy incrementado de osteoporosis. Tenemos que ser activos al referirlos al reumatólogo, y si el reumatólogo no se los indica, insistirle, porque por más de que tengan densitometría normal, los pacientes con amiloidosis tienen mucha incidencia de fracturas patológicas. Lo rompí. El tiempo se cumplió. Bueno, y la última diapositiva, una de las más importantes para el doctor Rubén Burgos, el daño por el diagnóstico. Este es un comentario que hacen los autores. Me pareció muy interesante. ¿Qué significa el daño del diagnóstico por mieloma? El estrés que le genera al individuo. Está documentado que el estrés que le genera a un individuo con patología hematológica no maligna es el mismo que el que le generamos cuando está en seguimiento por una patología oncológica maligna. El 46% de los pacientes encuestados relató que tenían ansiedad, estrés y miedo a tener cáncer. Los autores indican que merece atención el potencial daño del diagnóstico y del sobreseguimiento de los pacientes con MGAS. A modo de conclusión, repasemos cuáles me parecen a mí los datos más relevantes que pudimos mencionar. La obesidad como factor de riesgo modificable de progresión a mieloma. Los hallazgos de laboratorios y clínicos que nos tienen que guiar a nosotros, nunca quedarnos tranquilos simplemente por un dato de laboratorio. Si un dato de laboratorio no nos deja tranquilos, o una biopsia reciente, replantear y reevaluar al paciente. Tener presente que esta proteína monoclonal puede ser tóxica y generar síntomas independientes de la masa tumoral, y estar frente a un paciente con una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y tengamos en cuenta, más allá de mandarlo a vacunar y darle profilaxis trombótica antes de viajar,
que le estamos generando una situación estresante con los monitoreos, tratar de minimizarla porque no conocemos y el riesgo de progresión es muy bajo. Muchas gracias. Bueno, en rigor del tiempo, vamos a tener algunas preguntas. Gracias, Paula. El MGAS es tan frecuente, como mostraste en los primeros slides, que los pacientes no solo llegan al que está especializado en mieloma múltiple, sino que todos recibimos, obviamente yo no estoy especializado, llegan permanentemente a la consulta y si uno le hiciera controles de médula ósea a todos los pacientes, obviamente biopsiaríamos al 3% de la población para arriba, por encima de cierta edad. La pregunta mía es, ¿cómo te manejás con un paciente con una IgG? No, IgM ya lo vimos recién en el How I Treat, con una IgG que tiene niveles por debajo de 1.5, ni hablar si tiene una enfermedad autoinmune asociada. Por ejemplo, en nuestro servicio hay quien le hace una médula, hay quien no le hace una médula, las cadenas livianas están recién ahora, o sea, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el corte para hacer médula o no hacer médula? Sí, eso como vos decís, difiere, o sea, difiere en la opinión de mismos integrantes de un mismo servicio. Hay que tener dos aspectos que no lo mencioné, que tiene que ver con la expectativa de vida del individuo y la gente mayor de 80 años. En esos dos, la gente que tiene una expectativa de vida de menos de 5 años no está indicado el seguimiento y las evaluaciones limitadas, y en la gente con expectativa de vida corta por alguna otra enfermedad oncológica tampoco. ¿Cómo nos manejamos? En general nosotros somos insistentes con de que nos aprueben la determinación de cadenas livianas libres, que nos cuesta a todos, pero lo importante, hacemos una evaluación proteica en suero, en orina, cuando identifico que no estoy ante porque bueno, yo le tengo pavor y son clones mucho más agresivos clínicamente, aquellos que tienen proteinuria. Si estoy frente a un paciente que no tiene eliminación de proteínas en orina y tiene cadenas livianas libres y es un MGAS IgG, tal vez no lo cito a los 6 meses, sino que lo cito a los 4 meses, y si se mantiene estable, no le hacemos la biopsia de médula, y ante el primer molestia de me duele la columna, no sé si es la postura, le hago una tomografía corporal de baja dosis, porque tiene dolor y tiene una gamapatía monoclonal. No por eso le voy a hacer la biopsia de médula. Un estudio demostró que cuando la gamapatía es menos del 1.5, la incidencia de detección de lesiones líticas es del 2.5%, es muy baja, o sea, no hacerlas a todos los pacientes, pero si un paciente tiene dolor, hacerla. En general nosotros, si queremos diferir, porque el paciente no se quiere biopsiar, intensificamos el tratamiento. Bueno, en vez de citarlo el seguimiento, lo cito a los 4 meses. ¿Sí? Si se mantiene estable, si el paciente tiene demasiada ansiedad y quiere saber exactamente cuál es la patología y su riesgo de progresión, se hace la biopsia también. Estas son recomendaciones, pero a veces el paciente quiere saber exactamente y a veces, no sé, todos nos hemos encontrado con sorpresas. La posibilidad de encontrarse una sorpresa es baja también. Menor al 5% de pacientes tienen más del 10% si tienen esas bajas cuantías y están obviamente asintomáticos. Pero es muy importante que una gamapatía que tenga baja expresión en suero puede tener mucha expresión en orina, y por eso me parece que la evaluación completa, pero creo que el paciente que tiene solo la gamapatía IgG no es un paciente de alto riesgo, y estar muy atentos a cómo se comporta la hemoglobina, si desciende más de 2 puntos, cómo se comporta el componente monoclonal, si duplica, pero aumenta más de 0,5 en valor absoluto, ese se hace un factor de riesgo. Entonces, eran las consideraciones que hablábamos de riesgos de progresión maligna. Entonces, a esos pacientes yo posiblemente lo estudiase. No sé si era esa la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por concluida esta parte de la reunión.